podemos ser contagiosos hasta un día antes de empezar a demostrar síntomas y continúa siendo contagioso por 5 a 7 días después. Te damos la bienvenida a Baptist Health Talk, un podcast dedicado a todo lo relacionado con el cuidado de la salud, desarrollado por Baptist Health South Florida, tu fuente de confianza en prevención y bienestar de la salud. Hola, les saluda Sandra Peebles. Bienvenidos a otro episodio de Baptist Health Talk, donde respondemos sus preguntas más buscadas sobre los temas de actualidad. Hoy estamos hablando de la gripe, pero aquí la pregunta, ¿la gripe de hoy no se siente igual que hace unos 5 años? ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué significa esta nueva era de concienciación viral para nuestra salud? Uniéndose a nosotros hoy para responder a todas esas preguntas está la doctora María Fernanda Escarcia, especialista en medicina de emergencias para Baptist Health. Y muchas gracias por estar aquí. Hola Sandra, gracias por tenerme, es un placer estar contigo. Doctora Escarcia, pareciera que hoy en día la gripe está golpeando más fuerte, o al menos muchos se sienten de esa manera. ¿Es el caso o es que nuestra percepción ha cambiado a partir del COVID? Sí, yo creo que más que nada esto es algo de percepción. En realidad yo creo que las personas ahora, después del COVID, están más conscientes de qué tan severo puede ser una infección respiratoria. Después de COVID, en el año de 2022 a 2023, el CDC reportó que la temporada de COVID o de influenza, empezó un poco antes que en años previos y fue un poco más severa que en años previos, pero esto en realidad se atribuye a que hubo una disminución inmunológica en la población general. Y eso fue por todas las precauciones que tomamos durante COVID, como distanciación social y el uso de las máscaras, que minimizó nuestra exposición al virus. Entonces nos hicieron más resistentes, por ejemplo, nos protegieron del COVID, pero nos debilitaron de cierta manera porque no estuvimos expuestos unos a los otros y no recibimos esa inmunidad de rebaño, como dicen. Exacto. Nos protegió con los dos viruses cuando se estaban haciendo, pero ya que no hay tanto distanciamiento social, ya que no estamos usando las máscaras otra vez, todo empieza a regresar y ya como no habíamos estado expuestos, la inmunidad ha bajado bastante. Bueno, y justo en esa línea, ¿considera que los comportamientos de las personas han cambiado en cuanto al flu, a la influenza? ¿Crees que las personas lo están tomando en serio? O que, bueno, no es tan serio después que vivimos de lo que vivimos en la pandemia. Sí, yo creo que sí, ha visto un gran cambio en la percepción. Las personas ahora vienen al departamento de emergencia, van con su doctor general cuando tienen síntomas respiratorios, tos, dolor de cuerpo, porque están muy preocupados que a lo mejor tengan influenza o COVID. Entonces creo que sí ha visto un gran cambio en la percepción. Y aún, claro, siempre hay personas que minimizan la influenza, pero eso es un poco preocupante porque sí, aunque es un tipo de resfriado, puede tener muchas complicaciones que pueden ocurrir. Entonces sí hay que tener precaución. Bueno, vamos a hablar del Tamiflu, porque el Tamiflu se ha convertido como sinónimo con el tratamiento para el flu. ¿Cree que es un buen medicamento o cree que hay momentos donde, díganos cuándo sí se debe usar y cuándo tal vez se debe evitar? Lo ideal es, si es que hemos estado enfermos, teniendo síntomas por menos de 48 horas, es el tiempo ideal para estar el Tamiflu. El Tamiflu tiene beneficios en ese periodo de tiempo y puede minimizar o acortar el plazo de tiempo que vas a sentirte enfermo, pero ya después de las 48 horas el beneficio es mínimo. También si eres una persona joven sin ningún problema médico, con síntomas muy leves, a lo mejor el beneficio no va a ser tan grande. Tal vez quedarse en casa, cuidarse, pero dejar que pase el proceso. Sí, y hay otras medicinas como los AINES, medicinas para la tos que ayudan con los síntomas en sí, pero si no tienes ninguna condición médica y tus síntomas son muy leves, posible que no sea necesario tomar el Tamiflu. Hablemos del desarrollo de la vacuna. ¿Cómo es que los científicos determinan cuál cepa incluir en la vacuna que viene? Sí, la CDC y el Centro de Salud Mundial tienen centros de vigilancia que están al tanto de qué cepas están circulando, cuáles cepas han tenido mutaciones y de esa información agarran 4 de las cepas que ellos sienten que son las más predominantes y las más probables para estar en la próxima temporada de influenza. Entonces agarran esas 4, serían 2 de la influenza tipo A, 2 de la influenza tipo B y así generan la que va a ser la vacuna para el año previo o la temporada siguiente. Ahora que menciona tipo A y tipo B, explíqueme cuál es la diferencia entre influenza tipo A
e influenza tipo B y hay diferentes síntomas uno con el otro? Los dos tienden a tener síntomas como tos, fiebre, dolores musculares. La tipo A también puede incluir síntomas gastrointestinales como vómito y diarrea. Y la tipo A también tiende a ser una infección un poco más severa. La influenza tipo B afecta más a los niños, es un poco más leve, tiene menos potencial de mutación, o sea que no cambia tan rápidamente y por lo tal no es es menos transmisible porque no cambia tanto. El tipo A es el que más vigilamos porque sí tiene mucho potencial pandémico, como fue en el 2009 con el H1N1. Así que hay diferencias. Uh-huh. Dígame si esto es posible. Sí. Si uno contrae la influenza tipo A en el otoño, ¿es posible que pueda contraer la tipo B o hay algún tipo de inmunidad? Desafortunadamente sí es posible contraer los dos porque son viruses diferentes. Entonces, al contraer una no te da inmunidad contra la otra y sí es posible. Así que sí es posible, no crea inmunidad uno del otro porque son diferentes ya. Exacto. Por su propia naturaleza. Yeah. ¿Puede alguien dar negativo en una prueba y luego a los 2 o 3 días dar positivo para la influenza? Sí, es posible si la prueba se hizo demasiado temprano que nos dé un falso negativo. Lo ideal es tratar de hacer la prueba en los primeros 3 días, que es cuando el conteo viral es más alto y nos puede dar un resultado más verídico. Pero hay momentos que uno no tiene síntomas en esos primeros 3 días. Hay veces que no hay síntoma en los primeros 3 días de incubación, pero lo ideal es hacer la prueba en los primeros 3 días de tener los síntomas. Ya cuando empiezan. Así que ese cuándo es muy importante, porque determina luego, obviamente, el conocer lo que uno tiene. Exacto. Sí, el cómo vamos a tratarlo. Claro, qué procedimiento llevar a cabo. ¿Cuál es el periodo de incubación? El periodo de incubación es de 1 a 4 días y este es cuando el virus se está replicando en el cuerpo. No necesariamente vas a tener síntomas en ese entonces, pero sí puede ser contagioso hasta un día antes de empezar a tener síntomas. Y cuando se trata de los niños, muchas veces los padres los llevo a la escuela, a la guardería, ¿cómo hago? ¿Cómo deben hacer los padres en cuanto a ese conocer el tiempo o decidir si llevarlos a la escuela o a la guardería o no? Sí, la recomendación general es que los mantengan en casa hasta que hayan cumplido un periodo de 24 horas sin haber tenido fiebre y sin haber necesitado medicina para la fiebre. También asegurar que la tos o los síntomas respiratorios hayan mejorado. También he escuchado decir que si uno se siente bien, o sea, si no tiene síntomas, no es contagioso, no puede contagiar a otros. ¿Cuál es la verdad? No, eso no es correcto. Como había mencionado antes, sí, podemos ser contagiosos hasta un día antes de empezar a demostrar síntomas y continúa siendo contagioso por 5 a 7 días después. Y los niños aún pueden tener un periodo un poco más prolongado de estar contagiosos. ¿Cuándo comienza oficialmente la temporada de influenza y especialmente cuando vivimos en un clima cálido como es el sur de la Florida? ¿Hay una fecha en particular? Sí, en los Estados Unidos empieza desde octubre a mayo. Sin importar el clima, por ejemplo, estar en la Florida en particular, por nuestro clima subtropical, puede que empiece un poquito antes y se extienda un poco más. No hay fechas exactas, pero sí por el clima sí definitivamente se afecta. Yo pensaría que era a la inversa, que por ser cálido comenzaría más tarde, pero no. Desafortunadamente. No, fíjense, es muy importante tener estas conversaciones porque la verdad que esclarecen muchas dudas que tienen las personas y creo que son cosas que uno se pregunta, ¿no? Claro. Bueno, ¿hay algún inconveniente en vacunarse contra la gripe demasiado temprano? ¿Existe eso? Por ejemplo, si usted dice que comienza en Estados Unidos en octubre, si se hace en julio, agosto, ¿hay un inconveniente? Yo diría que no. El tiempo ideal para vacunarnos es a finales de septiembre hasta finales de octubre. Y esto es porque el pico o la más alta incidencia de casos ocurre durante diciembre a febrero. Queremos dar que el cuerpo tenga la oportunidad de crear inmunidad después de haberse vacunado. Si nos vacunamos demasiado tarde, vamos a decir, si nos esperamos hasta enero, ya no estuviste protegida durante el tiempo más alto, de más alta actividad de influenza. Pues entonces te pone a riesgo. ¿Cuánto dura esa protección? Normalmente puede durar, vamos a decir, de 8 meses a 1 año, lo que sí empieza a disminuir un poco de 4 meses a 6 meses. Algunas personas minimizan todo esto y dicen, bueno, la verdad que el flu es simplemente un resfrío serio.
¿Nos puede decir clínicamente si hay una diferencia entre un resfrío y el flu, la influenza? Sí, clínicamente sí, la influenza es un tipo de resfrío. Muchos virus pueden tener síntomas de este tipo. El problema con la influencia es que hay mucho potencial de complicaciones como neumonía, paro respiratorio, hospitalización y hasta la muerte. Tiene muchas mutaciones. Ese virus es muy inteligente, desafortunadamente, y sabe cómo infectarnos. Usted lo menciona, pero sí puede causar la muerte. O sea, el flu, a veces las personas pueden decir, bueno, no es tan serio, pero puede ser serio para algunas personas. Incluso lo ha sido. Claro, sí. En particular las personas que son mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, los niños pequeños y las personas que tienen condiciones crónicas. Uno de los mitos que escuchamos muy a menudo es que, pues, precisamente la vacuna contra la gripe puede provocar la gripe. ¿Eso es cierto? ¿Ese virus está vivo o no? Sí, pero sabe que muchas personas le temen porque piensan que pueden enfermarse. No, definitivamente eso es un gran mito, pero no es cierto. La vacuna no contiene ningún componente del virus que está vivo o que tenga el potencial de infectarnos. Lo que sí se puede sentir un poquito de fiebre, a lo mejor dolor en el brazo, un poco de malestar, y esos son señales de que el cuerpo está creando inmunidad y que la vacuna funcionó. También hay personas que se llegan a vacunar cuando ya están infectadas con influenza. Están ya muy tarde. Sí, imagínate que están en el tiempo de incubación, no tienen síntomas y no sabían que estaban enfermos. Se vacunaron de coincidencia y después empiezan a tener los síntomas. Es simplemente una coincidencia que pasó las dos cosas al mismo tiempo. Pero no crea daño, porque sé que con el COVID hubo un momento que decían que si uno con el COVID se vacunaba era un problema, pero con el flu no es así. No hay ningún problema. O sea, si no sabías que estabas enfermo, no pasa nada. Sí, imagínense que nada es exacto tampoco. Bueno, otro gran error que muchos hacen es que toman antibióticos, especialmente creo que en nuestra cultura nos encanta el antibiótico para cualquier cosa, pero el antibiótico ¿puede tratar la influenza? Yo sé cuál es la respuesta, pero quiero que usted nos explique, porque sé que es un mito y es un error que cometen muchas personas. Claro, sí, definitivamente no. Los antibióticos no funcionan contra la influenza. La influenza es un virus y los antibióticos ayudan a combatir infecciones bacteriales de bacteria. Lo que sí hay veces en la influenza que se hacen complicaciones como una neumonía bacterial o una sinusitis severa, que son infecciones secundarias a la influenza, y en esos instantes sí se puede usar antibiótico para tratar esas complicaciones, pero para la influenza en sí no. A veces uno no lo piensa, puedes tener influenza, pero luego tienes otras infecciones que uno no se da cuenta que estas cosas pueden pasar justo todas a la vez. Sí, por lo mismo estás enfermo y te bajan las defensas y le da la oportunidad a las bacterias de empezar a crear otras infecciones. Qué bueno es tener esa conciencia, porque creo que muchas personas no se dan cuenta. Uno tienes algo y eso es lo único que tienes, no necesariamente. Otra cosa que escuchamos muy a menudo es, bueno, ya me vacuné. Me vacuné el año pasado, ya no me tengo que vacunar este año. ¿Es importante vacunarse todos los años? Sí, el problema con la influenza es que, como te dije, es muy, muy inteligente. Siempre está cambiando, se está reinventando a cada momento para tratar de engañar a tu sistema inmunológico. Entonces, es importante vacunarnos todos los años, no solo por los cambios que tiene, pero también la protección, aunque sea natural, de haber tenido la influenza o por la vacuna, empieza a bajar mientras pasan los meses. No dura toda una eternidad, solo una dosis de la vacuna. Y además me imagino que como desarrollan una vacuna nueva, obviamente han identificado una cepa diferente. Exacto. Entonces ya la vacuna del año pasado es otra cosa, como el que dice. Sí. Para la persona que esté indecisa, diga, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Qué le diría? ¿Qué es lo más importante que quisiera dejarle saber? Sí, yo creo que la vacuna de la influenza es una manera de prevenir esta infección respiratoria que puede traer con ella muchas complicaciones. Como había mencionado, la neumonía, fallo respiratorio, potencialmente hasta la muerte, y también vacunarte a ti misma no solo te protege a ti, pero también protege a la comunidad que está alrededor tuyo, como los bebés, los ancianos, las personas que tienen condiciones y que están inmunocomprometidas. Así que hay que tomar esto en serio. Claro. Describa cómo se manifiesta la influenza en una persona que decide no vacunarse.
Si alguien que decida no vacunarse va a tener más riesgo de tener síntomas más severos y más riesgo de hospitalización. Y también hay que considerar que los pone a riesgo también de tener faltas del trabajo, falta de la escuela. Muchísimas gracias, doctora. Qué rápido se me ha ido este segmento. La verdad que nos ha esclarecido tantos mitos y tantas realidades científicas sobre lo que es la vacuna y lo que es la influenza. Muchísimas gracias. Esto va a servir a muchas personas para que se puedan educar y yo siempre digo empoderarse con la información. Sí. Muchas gracias. Ha sido una conversación súper informativa, extremadamente grata. Gracias por compartirla con nuestra audiencia. Bueno, ustedes amigos, asegúrense de pulsar el botón de suscripción en nuestro canal para mantenerse al día con la información más reciente sobre la salud y el bienestar y los consejos de nuestros expertos. Gracias por estar con nosotros. Encuentra más información valiosa sobre salud y bienestar en nuestro blog de recursos baptisthealth.net/news y no olvides interactuar con nuestras redes sociales para enterarte de los eventos en vivo y futuros. Baptist Health Talk es una iniciativa de Baptist Health, el lado humano de la atención médica.